Bueno, muy buenos días a toda nuestra audiencia, muy complacidos de que vengan y compartan con nosotros este espacio académico de celebración de los 105 años de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias. Hoy tenemos pues un panel lógicamente muy especial de personas altamente especializadas en todo el tema de inocuidad alimentaria que es tan necesario, digamos, abordar en este momento, justo ahora que estamos enfrentando una crisis sanitaria. Entonces, nos acompañan entonces en la mañana de hoy la profesora Mauren Paola Ardila Castañeda. Mauren es egresada de nuestra facultad, es profesional en Ciencia y Tecnología de Alimentos, magíster en Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias. Debo añadir una cosa y es que ya está a puertas pues, de terminar su doctorado, es docente investigadora de nuestra facultad, del Departamento de Alimentos y es la asesora de sistemas de calidad e inocuidad y análisis sensorial. Aparte es investigadora del grupo de análisis sensorial, es directora técnica del laboratorio del análisis sensorial de nuestra facultad y entrenadora líder de Alianza para Productos Seguros AFDO, que es la Asociación Oficial de Funcionarios de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos. Nos acompañan también entonces en esta mañana el médico veterinario de la Universidad de La Salle, Daniel Espinosa Ortiz. Él es médico veterinario de la Universidad de La Salle, especialista en gestión de calidad y normalización técnica de la UTP, con una amplia experiencia en el sector público y privado. Y actualmente se desempeña como funcionario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA. También están con nosotros Jonathan Ruiz Aguirre, que es profesional en Ciencia y Tecnología de Alimentos, egresado de nuestra facultad, es especialista en Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universidad Nacional con una amplia experiencia en el sector público y privado y actualmente se desempeña como funcionario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, y también es docente de la universidad. Bueno, entonces, me están diciendo aquí Jonathan Ruiz Aguirre. Bueno, entonces, disculparán a la audiencia, digamos, los problemas técnicos y toda esta parte, digamos, logística. Igual estamos a tiempo, son las 10:05 de la mañana. Les cuento cómo va a ser pues la dinámica. Los conferencistas van a dar sus charlas, ustedes por el chat me van a poder compartir sus preguntas, sus inquietudes, luego de que terminen las charlas, entonces le vamos a hacer las preguntas a las conferencistas y así pues para cada uno de ellos. Entonces, a Mauren Paola Ardila, quien va a iniciar con su conferencia titulada Sin inocuidad no hay seguridad. Entonces cierro mi micrófono y voy a estar pendiente de todos sus mensajes. Muchas gracias. Profe Karina, una corrección de logística. En la programación inicia el profesional Jonathan. Ah, bueno, entonces me disculparás. Listo, entonces, bueno, empecemos entonces con Jonathan. Jonathan, por favor, entonces nos dices el título de tu conferencia y como les decía, voy a estar atenta para tomar nota de todas sus inquietudes y poderlas compartir con... Buenos días, Karina, buenos días para todos los espectadores, Carlos, profesora Mauren y demás asistentes. Bienvenidos a este webinar. Vamos a compartir entre mi compañero Daniel y yo el tema relacionado con trámites ante el INVIMA relacionados con alimentos. Va a empezar mi compañero Daniel. Vamos a hacerles una presentación, luego les vamos a mostrar unos temas en la página y vamos también a mostrarles un tema con los formatos que deben diligenciar para estos trámites de un archivo de Excel. Y al final, como ya lo explicó la moderadora Karina, vamos a respuesta a las inquietudes que tengan. Entonces voy a dejar a mi compañero Daniel que va a empezar la presentación. Buenos días, pues contentos acá de socializar con ustedes
procedimiento para la expedición de autorizaciones de comercialización en alimentos y bebidas, lo que generalmente conocemos como registros sanitarios, notificaciones sanitarias o permisos sanitarios. Básicamente lo que vamos a hacer es dar como a conocer los aspectos más relevantes para el otorgamiento de esas autorizaciones con base en la reglamentación sanitaria vigente. ¿Cuál es esa reglamentación sanitaria vigente? Empecemos por la resolución 2674 del 2013, que pues nos da como un lineamiento técnico para la producción de alimentos, y en el artículo 37 nos habla sobre la obligatoriedad de contar con las autorizaciones de comercialización. La resolución 719 del 2015 nos va a clasificar los alimentos de acuerdo al riesgo en salud pública en alimentos de alto, mediano y bajo riesgo. Y la resolución 3168 del 2015 que modifica parcialmente el artículo 37 de la 2674. Todas estas resoluciones pues modificaron el decreto 3075 del 97. Bueno, como les estaba diciendo, la resolución 3138 que nos modifica el artículo 37 básicamente nos dice que los trámites para la expedición de las autorizaciones de comercialización, sus renovaciones o cualquier trámite relacionado con estas se pueden hacer o se surtirán de manera automática y con revisión posterior. Eso quiere decir que para poder obtener una autorización de comercialización no es necesario tener visita previa, distinta a si vamos a solicitar un registro sanitario de bebidas alcohólicas, donde sí es obligatorio una visita anterior. Pero para el resto, para alimentos, no necesitamos una visita previa por parte del INVIMA. Listo. Todo esto se haría de forma documental y posteriormente el INVIMA sí programaría la visita donde se verificaría el cumplimiento de la normatividad sanitaria vigente. Bueno, entonces lo primero que tenemos que tener claro también es, bueno, leer la resolución 2774, eso es clave para poder tener las autorizaciones de comercialización y para producir alimentos. Y tener clara la resolución 719 que nos establece esta clasificación de los alimentos. Listo, esto de acuerdo al riesgo de salud pública. Quisiera compartir acá un poco la resolución 719. Listo, en la 719, en el encabezado pues nos da todas las consideraciones y los resuelves respectivos, pero al final esta resolución tiene un anexo. En este anexo nos va a clasificar de acuerdo al grupo de alimentos, la categoría, la subcategoría, y nos va a decir si son de alto, mediano y bajo riesgo. Por ejemplo, acá cuando hablamos de derivados lácteos, hablamos que son de alto riesgo. Listo, es importante tener en cuenta y manejar esta tabla. Eso es como una de las herramientas más importantes que deberíamos tener siempre. Sí, eso sí lo estamos viendo justo ahora. Ya, y en este momento vemos otra de la presentación. Sí, Jonathan. Ok, perfecto. Bueno, entonces como toda regla tiene su excepción, en la 2674 nos da unas excepciones de esas autorizaciones de comercialización. ¿Cuáles son esas excepciones? Primero que todos los productos naturales que no han sido sometidos a transformación, como las frutas, por ejemplo, una papaya picada, una piña picada, no requeriría autorización de comercialización. Igual los granos, los frijoles, las lentejas, pues no requerirían autorización. Pues hablamos de productos crudos, ¿no? Bueno, tampoco requieren autorización de comercialización los alimentos de origen animal crudos, por ejemplo, la carne cruda, el pollo crudo, siempre y cuando no tenga adobo. Si tiene adobo, sí requeriría registro sanitario. Si no tiene adobo, si simplemente es crudo y no tiene ningún proceso de transformación, no requeriría autorización de comercialización. También los alimentos y materias primas que se van a utilizar para la industria del sector gastronómico. Por ejemplo, si hacemos polvos o alimento en polvo para producir natilla, por ejemplo, que lo vamos a vender, para producir buñuelos, pero que se va a hacer en un restaurante, ahí no requeriría la autorización de comercialización. Pero si lo voy a hacer para venderlo al público, para que el público sí lo haga en su casa, ahí sí requeriría la autorización de comercialización. Bueno, los alimentos producidos en el puerto de San Andrés y Providencia tampoco requerirían autorización.
Si esos alimentos se producen allá, pero se van a comercializar en el resto del país, sí lo requerirían. Pero si se producen y se comercializan allá, no requerirían autorización de comercialización. Esas tres autorizaciones de comercialización, tanto el registro como el permiso de la notificación, tienen una vigencia distinta. Así pues, los registros sanitarios que son de alto riesgo, de mayor riesgo en salud pública, tienen una vigencia de 5 años. El permiso sanitario, que es para alimentos de mediano riesgo, tiene una vigencia de 7 años. Y la notificación sanitaria, que es para alimentos de menor riesgo en salud pública, tiene una vigencia de 10 años. Es importante tener en cuenta qué rol vamos a tener nosotros como productor de alimentos. Lo primero que tenemos que hacer es estar legalmente constituidos, bien sea como persona, ser constituidos como persona natural o persona jurídica, y tener claro qué modalidad vamos a tener de la autorización de comercialización. Porque cuando vamos a empezar a diligenciar los formatos, nos lo va a exigir. Esas modalidades pueden ser fabricar, envasar, importar y envasar. Listo. El vender es la actividad intrínseca de esas actividades, ¿no? Entonces, no nos podríamos, cuando diligenciemos los formatos más adelante, mi compañero les va a mencionar, vender es en todas las modalidades. Entonces, fabricar, pues, es aquel establecimiento, pues, que tiene sus materias primas y fabrica su producto. Listo. El que fabrica y envasa puede hacer estas dos cosas: tener materias primas, transformarlos, fabricarlos, o, aparte de eso, tener una materia prima fabricada en otro lado y envasarla. Listo. El envasador es aquel rol que tendría el que solamente envasa, o sea, trae a granel, le pongo un ejemplo, cereales para el desayuno, lo trae a granel y lo envasa en presentaciones pequeñas. El importador, pues como se menciona, pues es aquella persona que importa al país un producto y lo vende, y otro es el que importa, envasa, o sea, importa a granel, envasa y vende. Listo. Una vez tengamos claro cómo vamos a hacerlo, podemos amparar varios productos dentro de un registro, permiso y notificación sanitaria, siempre y cuando se conserve el ingrediente principal. Listo, pero puede tener diferentes marcas. Le pongo un ejemplo: vamos a producir arepas, entonces las arepas puede ser marca arepa, no sé, arepa feliz, arepa contenta, esas son las marcas que le tendríamos ahí. Y los diferentes fabricantes. Entonces, una persona puede ser el titular del fabricante de esa empresa de arepas, pero amparar una fábrica de arepas en el Carmen de Viboral, otra en Sonsón, otra en el barrio Antioquia, otra en diferentes partes. Ampara diferentes fabricantes. Listo. También puede tener, como les decía, la misma composición básica y diferentes ingredientes secundarios, entonces con sabores diferentes. Por ejemplo, volviendo al caso de la arepa de maíz blanco, arepa de maíz amarillo, arepa de chocolate. Listo. Y diferentes formas físicas de presentación. Ya en este caso hay un ejemplo del chocolate. Podemos amparar un chocolate granulado, chocolate en polvo, chocolate en pastilla. También en el caso de los alimentos de origen vegetal, podríamos tener diferentes sabores. Entonces, mermelada de mora, mermelada de piña, mermelada de mango, o jugo de fresa, jugo de piña, dependiendo de lo que nosotros buscamos. Bueno, entonces, los requisitos que tendríamos que tener para la obtención de esas autorizaciones de comercialización. Entonces, si somos productores nacionales, diligenciar el formato de solicitud y diligenciar la ficha técnica del producto. Si somos importadores, tendríamos que diligenciar el formato de solicitud, la ficha técnica del producto, el certificado de venta libre del país de origen y la autorización del fabricante al importador. Ahorita vamos a mostrar un poquitico más práctico cómo serían esos requisitos. Entonces son 8 pasos para obtener esas autorizaciones de comercialización. Listo. Lo primero que tenemos que hacer es que la fábrica esté inscrita ante el INVIMA. ¿Cómo se inscribe? En la página web, ahorita lo vamos a mostrar cómo lo podríamos hacer. Si ya estamos inscritos, pues tenemos que tener claro el usuario y la clave. Una vez nos inscribamos, tenemos que guardar muy bien ese usuario y esa clave, porque lo vamos a requerir cada vez que vayamos a
hacer algún tipo de trámite de nuestra autorización de comercialización. Listo. Una vez tengamos claro ese código, esa inscripción, vamos a identificar la categoría de riesgo para su producto, que es lo que les había hablado anteriormente. Listo. Entonces, si nuestro producto es de alto, mediano o bajo riesgo, si es de alto riesgo, entonces tendríamos que tramitar un registro sanitario, si es de mediano riesgo, un permiso sanitario, y si es de bajo riesgo, la notificación sanitaria. Listo. Ahí es cuando tenemos que tener en cuenta que podemos amparar el registro sanitario de varias variedades o diferentes variedades, o el permiso de diferentes variedades, o la notificación de diferentes variedades. Una vez tengamos todos claro nuestro alimento, también tenemos que mirar si le aplica algún requisito normativo específico. En el caso de los quesos, por ejemplo, tienen unos requisitos normativos, o de los derivados lácteos en general tienen unos requisitos normativos específicos. Listo. Del chocolate también tiene unos requisitos normativos específicos, y hay que tenerlo claro cuando vayamos a diligenciar nuestra autorización de comercialización. Entonces, ahí diligenciaríamos los formularios, las fichas técnicas, y haríamos el pago. En este momento, esta cuenta que está aquí, esta diapositiva casi que no le paremos bolas. ¿Por qué? Porque con la pandemia todos los pagos se están haciendo de forma virtual, bien sea por botón PSE o por código de barras. Aquellas personas que hayan o que tengan una consignación y no han presentado el trámite, tienen que solicitar devolución del dinero, porque no se están admitiendo las consignaciones físicas de esta forma, como se hacía anteriormente. Una vez tengamos los formularios diligenciados y el pago realizado, subiríamos la información a la página web, como les decía ahorita, en este momento solamente por página web, o directamente a Bogotá, a esta dirección. Una vez hayamos hecho todo este trámite, se va a emitir automáticamente la autorización de comercialización. Listo. Eso no quiere decir que quedó aprobado del todo, o sea, quedó aprobado parcialmente, si se le puede decir. ¿Por qué? Porque esto va a una revisión posterior. Listo. En esa revisión posterior, unas personas especializadas en el INVIMA van a revisar todos esos documentos. Listo. Y si hay algún tipo de ajuste, se haría un auto de requerimiento. Y acá es también bien importante aclarar una cosa. Cuando nosotros diligenciemos el formulario, tenemos que consignar un correo electrónico. Ese correo electrónico, hemos dicho, es súper importante. Ese correo electrónico lo tenemos que estar revisando constantemente. Porque ¿qué hemos visto? Que les mandan un autorrequerimiento a un correo electrónico y ese correo electrónico se va al spam, al correo no deseado, y la persona nunca se dio por notificada, pero legalmente sí se dio por notificada. Y si no se responden esos autorrequerimientos, se podría caer el trámite y en algunos casos perder el dinero que se consigue. Entonces, ese correo electrónico tiene que ser un correo electrónico que se esté revisando, que sea de la persona encargada de estos trámites, y tener mucho cuidado con ese correo electrónico. Bueno, entonces, esto pues digamos la teoría. Bueno, vamos a mirar cómo lo haríamos. Entonces, ¿dónde vamos a ver toda esa información? Listo. En la página web del INVIMA, www.invima.gov.co, vamos a ver al lado izquierdo, oficina virtual. Ahí le hacemos clic y acá vamos a encontrar varias cosas. Lo primero, el botón donde vamos a enviar la solicitud. Listo. Si tenemos ya el trámite radicado, pues consultar cómo va. Pero aquí abajito vamos a ver cómo consignar el pago en línea, el pago PSE y los requisitos de los trámites. Si le hacemos ver acá en los requisitos de los trámites, nos va a generar los formatos y nos va a generar todo lo referente y las ayudas necesarias que vamos a tener. Por ejemplo, en ver requisitos nos va a seleccionar acá alimentos, vamos a tramitar un registro sanitario, me dice cuáles son los requisitos, la información asociada, los formatos y las tarifas. Bueno, volviendo otra vez al botón de la oficina virtual, también están las tarifas que requeriría cada uno de estos trámites. Y en enviar una nueva solicitud también tiene
unas ayudas, cuando le damos en alimentos, nos dice cómo lo podemos hacer, una ayuda, y en esta parte nos va a dar un tutorial también de cómo hacer el trámite. ¿Listo? Ya le cedo la palabra a mi compañero, vamos otra vez a la presentación. Bueno, continuando con lo que les comentó mi compañero Daniel, ahora les voy a hablar, voy a detallar un poco la información ya como tal de los formularios, las fichas técnicas, y vamos a ver en algunos casos cuáles son los formatos que se deben presentar. Entonces, con el tema de las fichas técnicas, básicamente, las fichas técnicas, el nombre que se les coloca al producto debe indicar la verdadera naturaleza del mismo, ¿sí? Se puede utilizar un nombre fantasía, pero es importante que ese nombre de fantasía no vaya a generar confusión o engaño al consumidor posteriormente. Si el producto tiene normatividad específica, debe indicar el nombre específico de la misma. Por ejemplo, en quesos, los quesos se deben nombrar si son de acuerdo a la grasa, a la humedad, entonces si es semigraso, si es duro, semiblando, entonces debe llevar el nombre acorde a cómo está en la normativa. Si se realizan declaraciones nutricionales, se debe consultar la resolución 333 del 2011 y presentar todos los reportes analíticos que lo sustenten, que esos normalmente son los que se piden en las visitas. Bueno, en cuanto a la lista de ingredientes, debe ser en orden decreciente, de mayor a menor. Cuando estamos hablando de aditivos, tenemos que indicar el nombre del aditivo y su función tecnológica. Las funciones tecnológicas es como están acorde en la resolución 2606 del 2009, que es la de la clasificación de aditivos. Entonces, por ejemplo, si yo voy a adicionar un conservante, entonces el nombre del conservante, entre paréntesis la palabra conservante, y la DMU, que es la dosis máxima de uso. En algunos casos se observan errores, por ejemplo, que no colocan conservantes sino preservantes, y la palabra preservantes como tal no es una palabra o no es una categoría como tal de aditivo, la correcta es conservantes. Entonces aquí ya lo voy a ver más detenidamente. Aditivo es cualquier sustancia que como tal no se consume normalmente como alimento ni se usa como ingrediente básico de alimentos, tenga o no valor nutritivo y cuya adición intencional del alimento es con fines tecnológicos. Ahí aparte de los conservantes vemos agentes espumantes, vemos productos acidificantes, reguladores de pH, en fin, hay muchas clases de aditivos que ustedes ya, dependiendo del producto, ya revisan cuál es el que deben adicionar. Por normativa, no están obligados a adicionar aditivos, o sea, en la norma no se obligan a utilizar aditivos, ¿listo? Eso es muy importante aclararlo. Bueno, dentro de la ficha técnica debe ser muy clara, ahí se pide el proceso de elaboración, qué tipo de tratamiento se le hace al producto, se debe ser muy claro con la información, es lo más importante. ¿Por qué? Porque en la medida que yo sea lo más claro con la información de la ficha técnica, cuando el trámite entra a la revisión posterior que hace la Dirección de Alimentos y Bebidas, no voy a tener inconvenientes. Pero en la medida que yo no sea muy claro con la información, corro riesgos de que se me generen unos autorrequerimientos, que era lo que les comentaba ahorita mi compañero Daniel, y cuando se generan esos autorrequerimientos, entonces el tema ya se vuelve un poquito más delicado, porque en la medida que yo no respondo a esos autorrequerimientos dentro de unos tiempos estipulados, ya puedo verme inmerso en un riesgo de que me suspendan el registro sanitario. Entonces, vuelvo y repito, es muy importante el proceso de elaboración muy bien descrito, las presentaciones comerciales, somos muy, a nivel de sugerencia, es importante que en el tema, por ejemplo, de los gramajes de las presentaciones comerciales, bien sea líquido, bien sea en volumen o bien sea en gramos,
traten de colocar rangos. Ejemplo, si yo en la ficha técnica coloco que yo voy a utilizar un producto y que lo voy a sacar en una presentación de 100 gramos, en 200 gramos y 300 gramos, y el día de mañana voy a sacar una presentación de 500, yo tendría que hacer un trámite de modificación para adicionar esa nueva presentación comercial. Pero si yo desde el inicio pongo presentaciones comerciales desde 100 gramos hasta 1000 gramos, por ejemplo, no, de aquí en adelante yo voy a poder sacar cualquier presentación que esté en ese rango y me evito que a futuro tenga que hacer trámites de modificación para incluir presentaciones comerciales. Eso es un dato importante que ayuda a que ustedes faciliten sus trámites y no tengan que estar realizando muchas modificaciones. Bueno, el tipo de envase y empaque, ahí no hay mayor ciencia, mayor misterio. Botella, bolsa, caja, por ejemplo. El material de empaque, vidrio, polietileno, Tetra Pak. El tipo de conservación, entonces ahí sí se manejan temperatura, refrigeración, congelado, medio ambiente. Tampoco pues tenemos mayor inconveniente. La porción recomendada, nos vamos por lo que dice la resolución 333 del 2011. Grupo poblacional, se aplica, si es un alimento, por ejemplo, que yo saco específico para un grupo poblacional, pues lo aclaro. Si no, entonces no tengo que, lo dejo abierto para todo tipo de población. Vía útil, obviamente es muy importante estipular una vía útil que sea acorde al producto. Yo a un producto perecedero como un queso, por ejemplo, no voy a poner que duraba 2 años, por decir algo, un queso fresco. Entonces, ahí es muy importante tener los soportes de esa vida útil, porque si bien no es obligatorio presentar los soportes de estudio de vida útil para el trámite, sí es importante tenerlos porque de pronto en la revisión posterior que hace la Dirección de Alimentos y Bebidas me los pueden requerir, dependiendo del tiempo que yo doy, dependiendo del tipo de producto, de cómo lo va a llevar empacado, dependiendo del análisis que ellos hacen, es posible que lo requieran. Entonces es importante tenerlos. Las firmas, obviamente es un tema legal que es muy importante que estén en los documentos. Y ya para entrar un poquito más en el tema de los trámites, hemos ahondado principalmente en el registro, en el permiso y en la notificación sanitaria, como principales trámites o los trámites que son los más comunes y sus respectivas modificaciones. Sin embargo, hay otros trámites que también se realizan, como son, por ejemplo, las autorizaciones de agotamiento de etiqueta o rótulo complementario cuando, por ejemplo, hay una información que faltó por colocar en la etiqueta, la renovación de registros sanitarios que viene. Si usted tiene un registro sanitario que fue otorgado antes del 2015, que fue cuando empezó ya lo del tema del riesgo de registro, permiso de notificación sanitaria, entonces con la renovación el código le va a cambiar y ya le empieza a jugar el tema de la clasificación. El tema de las certificaciones. En el tema de las certificaciones se ve mucho el tema de la certificación de venta libre, el certificado de venta libre, que es un documento que normalmente se pide para exportar o para importar, cuando es un producto que no tiene registro, permiso, notificación sanitaria, entonces ya no sería un certificado de venta libre, sino que sería un certificado de no obligatoriedad con fines de exportación, por ejemplo, ¿sí? Y hay otros trámites, por ejemplo, que son las revisiones de oficio o, por ejemplo, los de pérdida de fuerza de ejecutoriedad. Esa pérdida de fuerza de ejecutoriedad básicamente es como la cancelación del registro sanitario, es más conocido así, cuando alguna empresa de pronto cesa sus actividades y quiere cancelar, entre comillas, su registro sanitario. Realmente cuando hablamos de cancelación nos referimos a pérdida de fuerza de ejecutoriedad. Bueno, entonces para el tema de la renovación, en estos momentos, si yo tengo un registro, un permiso o una notificación sanitaria que fue expedida después del 2015 con base en la resolución 2674 del 2013, yo debo realizar el proceso de renovación 3 meses antes de mi vencimiento. Si yo tengo un registro sanitario que fue expedido anterior a esas fechas, o sea, con la normativa anterior que fue el decreto 3075 de 1997 que quedó subderogado,
Entonces, ese sí me permite hacer la renovación con menos tiempo. Yo puedo hacerla incluso hasta faltando unos días antes de que se venza. Pero con los nuevos sí tiene que ser con 3 meses antes de su vencimiento. Bueno, por norma, en el artículo 43 de la resolución 2734 del 2013, el establecimiento está obligado a actualizar, o mejor dicho, modificar su registro sanitario con la información que requiera cuando realice algún cambio, bien sea en su producto como tal o bien sea en la parte legal. Ejemplo, que el establecimiento cambió de dirección o que el establecimiento cambió de razón social, de persona natural a persona jurídica, o que, por ejemplo, hubo cambios en los ingredientes del producto, entonces debe hacer modificaciones. Esas modificaciones son de dos tipos, que son las modificaciones técnicas y las modificaciones legales, que ahorita las vamos a ver un poco más detenidamente. ¿Qué ítems se pueden modificar? Entonces se puede hacer cambios o adiciones del titular, usted puede hacer cambio de razón social del fabricante, del importador, usted puede hacer cambio del nombre del producto, puede hacer cambio, adicionar variedades, puede hacer cambio en el nombre, puede adicionar marcas, cambio o adición de marcas, de composición, puede hacer prácticamente casi todos los cambios que requieren el registro sanitario. Si hay un cambio que es muy importante que tengan claro que no se puede realizar y es el cambio como tal de la naturaleza del producto. Ejemplo, si yo tengo un registro sanitario para, voy a poner un ejemplo, salchicha, y yo ya no voy a hacer salchicha, sino que yo voy a hacer, ejemplo, una mermelada, entonces yo quiero cambiar mi registro sanitario de salchicha a mermelada, eso no se puede. Ese sí no se puede, para que es importante que lo tengan claro en esto. Bueno, entonces las modificaciones automáticas, hay unas que, como les estaba diciendo, son legales y las otras son técnicas. Las legales es todo lo que está relacionado con el cambio de razón social, dirección, adición de titulares, cambio de titulares, de fabricantes, adición o cambio de fabricantes, todos esos son los legales. Y los técnicos son todos los relacionados con el producto como tal y con las marcas. ¿Sí? La modificación legal automática es un poco más, llamémoslo un poco más rápida, sale un poquito más rápido en temas de tiempos porque es más manejable, por así decirlo, siempre y cuando obviamente se presenten todos los documentos que se deben presentar. La modificación técnica sí toma más tiempo, la modificación técnica del producto, bien sea porque hice unos cambios de ingredientes, o quiero adicionar unas variedades, o quiero adicionar unas marcas, esa sí me toma un poquito más de tiempo. Aquí quiero hacer una pausa y quiero ser muy, digámoslo así, muy autocrítico. Nosotros, pues el tema de la pandemia nos obligó a que ya todos los trámites fueran de forma virtual, y al tener que ser de forma virtual, eso nos generó un incremento en los tiempos, en lo que inicialmente nos estábamos tomando para emitir los registros, permisos o notificaciones. De pronto, por ejemplo, acá en la sede del INVIMA, acá en Aguacatala, acá en Medellín, de pronto usted podía venir, traer su trámite un miércoles y se le podía revisar y radicar, y al otro día le podía llegar al correo electrónico el registro, el permiso o notificación sanitaria nueva. Ya por el tema de la pandemia, al tener que cerrar la parte de atención presencial y manejar todo virtual, entonces ya hay un tiempo que están tomando en la revisión que es más o menos entre 10 y 15 días. Después de esos 10 y 15 días sale el radicado, y después del radicado ya viene el trámite. Entonces sí hay que ser muy sinceros y reconocer que los tiempos se nos aumentaron, pero todo eso va muy amarrado al tema de la pandemia, desafortunadamente. Bueno, esperemos que con el tiempo podamos ir bajando todos esos tiempos. Entonces, estos tiempos que hablamos acá, vamos a hacer, como para que más o menos lo tengan en cuenta, es desde que se me genera el radicado. Ahora, cuando mi compañero Daniel les estaba mostrando en la oficina virtual, cuando yo envío la solicitud y cargo todo, lleno el formulario y cargo los documentos, a mí inicialmente se me genera lo que se conoce como una intención de trámite.
en esa intención de trámite a mí se me genera un código, que es un código alfanumérico, y más o menos entre 10 y 15 días se me demora esa revisión de los documentos. Suponiendo que todo está bien, que todos los documentos que subí están bien, toda la información está correcta, bien diligenciada, entonces se me genera el radicado. A partir de que se me genera el radicado, es que empiezan a contar estos tiempos que estamos viendo acá. Entonces dice, para expedir la revisión, dice 4 días hábiles para las modificaciones legales. O sea que esos 4 días hábiles empezarían a correr después de que se me genere el radicado. No desde que subo los documentos a la oficina virtual. Ahí es muy importante tener esa parte clara porque de pronto eso ha generado confusión en algunos casos que nos dicen, venga, yo subí los documentos hace 15 días y no, lo que pasa es que hay una primera etapa de revisión que de pronto no están teniendo en cuenta. Y la revisión posterior técnica se demora 15 días hábiles a partir del día siguiente de la fecha ejecutoria de la resolución que concede la modificación. Listo. Muy importante que tengamos como esa parte clara, que hay algunas tarifas. Las tarifas, cuando usted realiza modificaciones legales, esta es la tarifa 4001-31, usted puede hacer todos los cambios legales que requiera hacer con esa tarifa. Ya cuando hablamos de cambios técnicos, ahí sí ya toca mirar la cantidad. Dependiendo de la cantidad de cambios técnicos que yo haga, ahí sí entonces la tarifa que le corresponde. Entonces, por ejemplo, la tarifa 4001-32, puedo hacer hasta 2 cambios técnicos y se podrán incluir los cambios legales. ¿Cuántos cambios legales? Los que requiera hacer. Los cambios legales no se cuentan, eso sí no tienen inconveniente. Esta otra, 4001-33, lo mismo. Entre 3 y 8 cambios técnicos. Y le puede adicionar los cambios legales, vuelvo y repito, los que quiera. Y hay otras tarifas para más cambios técnicos, pero básicamente es como lo que... Entonces, si yo voy a adicionar un producto, voy a adicionar una variedad, entonces es un cambio técnico. Pero voy a adicionar también una marca, ahí van 2. Pero entonces a otra variedad le cambio un ingrediente, ahí van 3. Ya toca realizar ese conteo y tenerlo muy claro. Porque es muy importante tener muy presente este código de tarifa, el 4001-31, 4001-32, 4001-33. Porque cuando yo voy a realizar, como les digo mi compañero ahora, el pago por el botón de PSE, él me va a pedir ese código de tarifa para hacer el pago exacto. Y si voy a generar el pago, si yo lo que quiero es generar el recibo de código de barras para irlo a pagar a un banco, pues me va a pasar lo mismo, me va a pedir el código como tal y él me va a generar el recibo de código de barras con el código de la tarifa y el valor exacto que voy a ir a pagar al banco. Entonces es muy importante tener muy claro el código de la tarifa. Aquí estaban los otros que les decía, este es entre 9 y 14 cambios técnicos y el 4001-35 es para más de 15 cambios técnicos. Listo. Ambos con inclusión de los cambios legales que requieran. Aquí están los cambios técnicos que les estaba explicando ahora. Es muy importante que esto lo tengan muy claro. Marcas comerciales se consideran cambios técnicos y ya todo lo relacionado con el producto. Tanto cambios como adiciones. Y los legales ya les había dicho que era todo lo relacionado con la parte de dirección, nombre, razón social, inclusión de titulares, fabricantes, etc. Como ya les comentó mi compañero enseguida, el tema de la consignación en la vivienda ya no aplica. Yo ya no voy a un banco de vivienda a pedir la consignación para hacer el trámite, no, ya esa parte no aplica, ya solamente es pago por PSE en la oficina virtual, en trámites en línea donde le mostró mi compañero Daniel, o en la generación del recibo, que es con código de barras, que también lo genero por ahí por trámites en línea dentro de la oficina virtual. Bueno, en las certificaciones de no obligatoriedad con fines de exportación, el certificado de venta libre, estos son más que todo para productos que se van a exportar. El certificado de venta libre, hay dos tipos de certificado de venta libre. Uno que es automático, que yo lo puedo generar inmediatamente por la parte de trámites en línea dentro de la oficina virtual y me llega aproximadamente a los 15 minutos al correo electrónico. Pero el certificado de venta libre es solamente para los productos que tienen registro, permiso o notificación sanitaria, ¿sí? Si yo voy a exportar un producto
que no tiene registro, permiso, notificación sanitaria, o sea, que está dentro de las excepciones que les comentó ahorita mi compañero Daniel, entonces yo lo que puedo tramitar es un certificado de no obligatoria con fines de exportación, entonces ese sí me toma un tiempo de 3 días hábiles, listo. Ah, bueno, el certificado de venta libre, qué pena, les dije que había uno que era automático y hay uno que es un certificado de venta libre con observaciones. Ese es cuando en algunos casos específicos, dependiendo para el país al que yo voy a exportar, hay algunos países que piden alguna información adicional que debe ir en el certificado de venta libre, entonces cuando ya es una información adicional que trae un certificado de venta libre, una información diferente, entonces ahí sí toca hacer un trámite como se hace el trámite del registro, descargando el archivo de Excel que ya lo vamos a ver, llenando unos formularios, una carta, un memorial solicitando cuál es la información adicional que se debe incorporar ahí y ya se espera la expedición, ese sí sale de otra manera. Bueno, vamos a ver, aquí lo vamos a ver muy superficialmente cómo es la solicitud, porque esto es más práctico viendo el archivo Excel, que ya lo voy a presentar. Diligenciar el formulario de información básica, vuelvo y repito, ya lo vamos a ver. El formulario específico del trámite, también ya lo vamos a ver. A llegar el recibo de pago original, de pago por PSE en este caso, o del de código de barras. Y anexar la documentación adicional que requiera el trámite, dependiendo si son fichas técnicas, si son etiquetas, memoriales, etc. Recuerden que hay una sala especializada de alimentos y bebidas que revisa unos casos excepcionales o atípicos o básicamente temas que no están específicos en la norma y que toca que revise la sala especializada. Por ejemplo, nos han tocado trámites en los que hay establecimientos que han hecho solicitud de trámites, por ejemplo, de harina de grillo, por ejemplo. Entonces, como no hay una normativa específica en ese sentido, entonces toca que la sala especializada haga un análisis, el establecimiento debe presentar toda una documentación, unos estudios, unos análisis, para eso, y ya la sala especializada conceptúa, dice que sí se aprueba, o dice que no se aprueba, o en los casos en los que no hay suficiente información, se abstiene, y ya dependiendo de eso puede hacer el trámite. También hay unos temas, ustedes saben que en el mundo de hoy en día la información va cambiando y fluye más abierta, entonces si el día de mañana descubren que algún ingrediente específico tiene algún inconveniente y nosotros hemos otorgado algunos registros sanitarios que tienen esos ingredientes, entonces toca hacer una revisión de oficio para citar a todos los que tienen ese ingrediente dentro de sus registros sanitarios para que hagan el respectivo cambio. Esas son las revisiones de oficio. Es muy importante atender esas revisiones de oficio que salen como unos requerimientos, unos autorrequerimientos, porque si no, puede estar sujeto a que suspendan el registro sanitario y posteriormente a que me lo cancelen, si no doy respuesta. Entonces, hasta acá terminamos la parte de la presentación. Voy a mostrarles muy rápidamente la parte del archivo de Excel, que es donde están todos los formularios y todos los formatos que se deben realizar para todos los trámites. Como ya les comentó mi compañero Daniel, este archivo de Excel ustedes lo descargan directamente de la oficina virtual en la parte de requisitos trámites. Este archivo de Excel es muy amigable, tiene una primera hoja que es un instructivo que explica muy bien cómo es el diligenciamiento. Este primer formato de información básica se debe diligenciar para todos los casos, para todos los trámites que yo vaya a hacer. Luego viene el de solicitud. Este de solicitud solamente aplica cuando yo voy a tramitar un registro sanitario nuevo, un permiso sanitario o una notificación sanitaria nueva o voy a hacer una renovación, o voy a solicitar una renovación. Y eso viene amarrado a la ficha técnica, que ya se lo mostré, aquí está muy clara la ficha técnica. En la ficha técnica debe ser por producto, por variedad de producto. Todos estos formularios, a la hora de yo subirlos, yo debo, en la parte de la oficina virtual, subir el archivo de Excel diligenciado con toda la información, ¿cierto? Y debo después imprimir esos archivos, firmarlos
y subirlos también a la oficina virtual. O sea, yo debo subir tanto los archivos en Excel como los archivos firmados escaneados en PDF. Si de pronto las personas que han realizado trámites recuerdan que anteriormente traían todo en una carpetica, todos los formularios impresos, firmados, y adicionalmente traían un CD, y en el CD era que venía el archivo Excel. Bueno, ahora como todo el trámite es virtual, es básicamente lo mismo, solo que ya usted el CD pues no lo envía, sino que la información que antes se traía en el CD, que era el archivo Excel, ya se sube como un solo documento. En ese archivo, en la parte de atrás, van a encontrar los otros. Aquí está muy claro el tema de las modificaciones. Entonces aquí se especifica qué tipo de modificaciones son, cuáles son las que necesito hacer, si son cambios o adiciones, cómo figura en el registro, cómo debo de figurar. Si yo tengo acá, por ejemplo, un nombre de producto muy largo y puedo correr riesgos de no colocarlo bien, no se enreden, pueden colocar lo autorizado, y acá en donde dice figurar, puedo colocar lo autorizado más las nuevas variedades o cambios que quiera adicionar. Y aquí también quiero hacer una apreciación en esta parte del ítem A, B y C. La modificación de titular y la modificación del fabricante, estas dos van amarradas, por así decirlo. Yo tengo un establecimiento y mi cámara de comercio es de persona natural, entonces, y yo me cambio a persona jurídica, o sea, yo soy Jonathan Ruiz Aguirre, propietario del establecimiento de comercio Pepito Pérez, y el día de mañana ya paso a ser Pepito Pérez SAS. O sea, ya cambié de persona natural a persona jurídica. Ahí hubo un cambio de NIT. Cuando hay ese cambio, yo realizo modificación del titular y el fabricante, ¿cierto? Entonces hago el cambio en el ítem A y en el C, ¿listo? ¿Cuándo aplica el cambio del ítem B? Cuando yo soy, voy a poner un ejemplo, Pepito Pérez Limitada, y paso a ser Pepito Pérez SAS. O sea, el NIT sigue siendo el mismo, no hay cambio de NIT. Lo que cambió fue de limitada a SAS. Entonces ahí es donde hago ese cambio de razón social. ¿Listo? En los ítems que requiera hacerlo. Eso es importante que quede claro ahí. Yo sé que de toda esta presentación que estamos haciendo se van a generar unas inquietudes de pronto muy específicas. Ahorita vamos a intentar dar respuesta a la mayor cantidad que podamos, y hay algunos casos en los que muy seguramente vamos a tener que generar unos espacios alternativos a esta charla, a esta presentación, para poderles dar respuesta. Aquí están en todas estas hojas de modificaciones están los documentos que usted debe presentar. Es muy importante tenerlo como muy presente. Y aquí en la última parte está el de certificaciones, que es donde estaba lo que les contaba ahorita, certificaciones, por ejemplo, en obligatoriedad, con fines de exportación o sin de transformación, una certificación, por ejemplo, de productos y materias primas para uso exclusivo en la industria de alimentos y sector gastronómico, o sea, productos que no requieren ni registro, ni permiso, ni notificación sanitaria, y el establecimiento quiere sacar un trámite para demostrar eso. Entonces, aquí lo puede realizar, porque hay veces se los exigen, entonces es importante pues como poderlo mostrar. Las autorizaciones, que hablábamos principalmente con el tema de la etiqueta, ¿sí? Y acá está el de pérdida de fuerza ejecutoria. Entonces, lo mostramos así muy por encima. Ya obviamente cuando alguien va a realizar algún tipo de trámite y tiene ya unas dudas puntuales, nosotros tenemos unos canales de atención ahí en la oficina virtual, en la página. Tenemos, voy a mostrarles aquí en la oficina virtual, tenemos un chat por donde se pueden realizar consultas, dependiendo del grupo, alimentos y bebidas, o de los otros grupos. Yo sé que hay veces es demorada la respuesta, yo sé que hay veces el tema en la respuesta es complicado, yo sé que las líneas telefónicas también hay veces difícil comunicarse, somos muy conscientes de eso.
nosotros también tenemos desde acá, de Medellín, tenemos tenemos un correo electrónico donde pueden escribir sus consultas. El correo electrónico es gttoccidente1@invima.gov.co. Yo se lo voy a escribir para que lo tengan. Y también hay un número de WhatsApp donde nosotros podemos, por lo menos de entrada, canalizar las inquietudes que tengan, porque obviamente desde acá algunas inquietudes las podemos realizar y algunas inquietudes les podemos dar trámite desde acá, y hay otras que no. Desafortunadamente hay otras que sí nos toca remitirlas a Bogotá y esperar que den respuesta desde la dirección de alimentos o la que sea que le corresponda dar la respuesta. Permítanme, les copio acá. Ese es el correo electrónico, donde pueden enviar sus consultas y pueden enviar también, pueden hacer también solicitudes de citas electrónicas. Me explico. Entendiendo que muchas veces por correo electrónico no se puede dar respuesta de una forma adecuada a las inquietudes que tienen, si también tienen alguna... necesitan como una orientación más detallada, por ese correo pueden solicitar una cita electrónica y ya algún funcionario se comunicaría con la persona vía Teams, por ejemplo, y podría ya entablar la conversación para darle como ya un trámite más expedito a la inquietud que tenga la persona. Ahí también les copio el celular que solamente se responde vía WhatsApp, en horario pues de oficina de 8 a 5, donde también más que todo se utiliza para redirigir las consultas o redirigir las citas electrónicas en caso de que se requieran. No sé, Karina, si pasamos a las dudas o... Pasemos a las preguntas, que ya hay unas preguntas y ya van siendo las 11, entonces para que nos dé tiempo. Primero pues agradecer a nuestros panelistas, una conferencia supremamente importante y necesaria en estos momentos de reactivación económica, en donde muchos de nuestros profesionales pueden estar considerando, digamos, abrir sus empresas, sus emprendimientos en alimentos. Voy a dar el paso entonces a la primera pregunta y dice: si una empresa importa y compra a varias empresas un producto importado y lo reenvasa o acondiciona, ¿cómo se debería declarar en el envase? En la resolución 5109 está muy claro que debe declararse el importador. O sea, si yo soy el importador y yo tengo, voy a poner un ejemplo, tengo el establecimiento acá en Medellín, entonces importado por el establecimiento acá de Medellín, ¿cierto? Y si yo lo envaso, o sea, si yo lo envaso en cantidades más pequeñas, por ejemplo, entonces debo colocar importado y envasado por, me coloco yo. Si yo se lo llevo a otro establecimiento para que otro establecimiento sea el que haga el proceso de envase, entonces me coloco yo como importador, importado por mí, ¿cierto? Y envasado por el establecimiento que realiza esa operación. ¿Listo? Bueno. Bien, tenemos otra pregunta y dice: buenos días, ¿me podrían recordar los tiempos de vigencia del RCA, PCA y NSA? Bueno, el RSA, que es el Registro Sanitario de Alimentos, tiene 5 años. El permiso sanitario de alimentos, que es PSA, es de 7 años. Y la NSA, que es la notificación sanitaria de alimentos, es de 10 años. Otra pregunta, dice: cuando el INVIMA detecta que un ingrediente es perjudicial, ¿la empresa debe realizar una solicitud de cambio técnico o ya como ellos están enterados no es necesario hacerlo? Cuando se detecta que un alimento es perjudicial. Si se detecta que un alimento es Un ingrediente. Pues generalmente pasa que hay una alerta sanitaria y se retirarían del mercado los alimentos que contengan ese ingrediente.
ya tendríamos que ver específicamente qué ingrediente es o qué fue lo que pasó. Pero generalmente cuando un ingrediente, un alimento se detecta que es perjudicial, se hace el trámite de alerta sanitaria y se publica en la página web del INVIMA. Y ahí entraría también lo de la revisión de oficio, en donde la Dirección de Alimentos y Bebidas le enviaría la información al establecimiento, donde le indicaría que debe cambiar ese ingrediente. Entonces ya el establecimiento se vería sujeto a realizar esa modificación. Vamos a darle paso a una última pregunta antes de que continuemos con Maureen, y dice, ¿podrían ampliar un poco lo referente a cómo definir el nivel de riesgo del alimento o dónde se puede buscar guía? Ya que para algunos alimentos no es fácil saber dónde ubicarlos en el nivel de riesgos. Las visitas por registro son programas, las del INVIMA o el ente regulatorio local. Bueno, para definir el riesgo de los alimentos, pues lo primero es basarse en el anexo de la 719. Si no es claro en ese anexo, podrían solicitar en la página web del INVIMA, en la oficina virtual, a las salas especializadas que les clasifiquen ese alimento. ¿Listo? Por ejemplo, lo que decía mi compañero ahora de la harina de grillo, pues eso no está dentro de la 719. Tendría esa persona que hacer la solicitud a las salas especializadas para que les definieran el. Bueno, en cuanto a las visitas, después de que la empresa tiene el registro sanitario, pues las visitas no son programadas. Nosotros hacemos programaciones acorde a un listado priorizado o a una demanda que se tenga acá en el trabajo territorial. Sin embargo, si las personas están interesadas en tener su concepto sanitario, pueden solicitar la visita al GTT, al correo del GTT, para que se realizara esta visita. ¿Listo? El ente regulatorio local, o sea, no sé, haría referencia a las entidades territoriales de salud, ellos no tienen competencias sobre las fábricas de alimentos, ¿listo? Ni tienen competencias sobre la otorgación, o sea, la asignación de las autorizaciones de comercialización. Lo que ellos sí podrían o deben hacer es, si en comercialización ven que un alimento no cuenta con la autorización sanitaria respectiva cuando están obligados a tenerlo, deberían actuar sobre ese producto y hacer un decomiso, una destrucción. Pero las entidades territoriales de salud no tienen competencia sobre las fábricas de alimentos. Bien, le voy a dar espacio a una última pregunta mientras, digamos, Maureen va haciendo se va preparando y dice, si yo monto una empresa de alimentos y no me ha llegado el registro, ¿puedo empezar a comercializar el producto mientras? Y solicité el registro sanitario y todavía no ha llegado, no puedo comercializar ese producto. No es válido tener dentro de una etiqueta una expresión que diga registro sanitario en trámite. Eso no es válido. O sea, para hacer la comercialización del alimento se tiene que contar con la autorización de comercialización, sí es obligatorio. Entonces, no, lamentablemente hasta que no tenga el número no puede comercializar el alimento. Bueno, muy bien. Hay otras preguntas, pero es relacionadas acerca de la ruta de acceso a esta conferencia. Bueno, yo puedo decir que no, sí, entiendo que si se está grabando es precisamente para compartir esta información. Entonces ya lo consultaremos con el personal, digamos, administrativo que está encargado de esta información y se les estará haciendo llegar. Lo mismo lo relacionado con la lista de asistencia y ese otro tipo de, digamos, de temas, digamos, de certificación que no sé si se van a dar, la verdad. Entonces, Maureen, no sé si me escuchas, vamos a dar entonces inicio a tu presentación. Maureen. Muy bien, muchas gracias entonces por la invitación. Hoy vamos a estar haciendo una serie de reflexiones con respecto a lo que es el tema de inocuidad y el tema de seguridad, teniendo en cuenta todos los antecedentes que se vienen dando en esta temática específica, y la idea es que reflexionemos acerca de la importancia de la inocuidad y de la seguridad alimentaria y del papel que ésta desarrolla a nivel no solo nacional, sino a nivel mundial.
Hay que partir de una definición bastante importante acerca de lo que es precisamente el alimento, que viene siendo una base de todo lo que se constituye como seguridad y como inocuidad alimentaria. Quise traer a colación algunos de los conceptos y definiciones que se tienen con respecto al alimento. De hecho, muchas veces, pues, cuando estamos hablando en materia, pide uno que demos una definición o una construcción de lo que es el alimento y a veces nos quedamos cortos en esas definiciones. Entonces aquí hay una definición bien interesante de lo que da la resolución 2674 del 2013 acerca de lo que es un alimento, ¿sí? Donde hablamos de que es un producto natural o artificial, ¿cierto?, que aporta nutrientes, que aporta energía para todo lo que son estos procesos biológicos que desarrollamos. Y hace una aclaración, y es que no incluye lo que son las bebidas alcohólicas y sustancias con las que se sazonan comestibles, ¿cierto? Entonces, si se pregunta uno bajo esta definición, ¿dónde queda el concepto de inocuidad? ¿Cierto? Porque el alimento, pues, basado como en toda la temática de la seguridad alimentaria, es muy importante que sea un alimento inocuo. Entonces ahí tenemos que hacer como la reflexión acerca de estas definiciones que están planteadas por normas y de las modificaciones que pueden llegar a hacerse en estas y los aportes que podemos hacer todos quienes estamos involucrados con la cadena productiva, en tiendas de consumidores, en tiendas de productores, en tiendas de investigadores, entre otros que hacen parte de la cadena. Es interesante la definición y pensaría que hay que incluir ese concepto de inocuidad, ¿cierto? De hecho, el Codex enuncia que un alimento no es nutritivo sino es inocuo. Entonces, pensaría que se requiere que hagamos como un análisis desde las mismas definiciones que tenemos en la normativa nacional. Así tenemos otra definición de lo que es alimento establecida por el Código Alimentario, ¿sí? Además hace una salvedad o aclaración de que no se incluyen los cosméticos, no se incluye el tabaco y no se incluyen los medicamentos, ¿cierto? Entonces allí vamos diferenciando qué sí es un alimento y qué no hace parte de la definición técnica de lo que es un alimento. Ahora bien, todo esto lo estamos hablando para poder llegar a lo que es ese concepto de seguridad alimentaria. Esta es una de las definiciones que me llamó bastante la atención cuando estaba pues como organizando la información, porque hablamos pues en general de lo que se contempla en la seguridad alimentaria, lo que es el acceso físico, económico, y hablamos de una dieta segura. Entonces tendríamos que mirar qué involucra ese término de seguridad, ¿sí? ¿Qué vendría siendo un alimento seguro? Y además se hace alusión también a un aspecto relevante que es que el alimento nutra. Y las preferencias culturales, que muchas veces dejamos de un lado esa parte, o sea, no es solo que sea nutritivo, sino también que sea aceptable por el consumidor. Y ahí hago un paréntesis porque es que muchas veces cuando estamos desarrollando alimentos, miramos esas deficiencias nutricionales, pero dejamos de un lado otras características, como son esas características organolépticas, como son esas preferencias culturales por el alimento. Caso puntual, una de mis sobrinas que estaba pues en estos programas de alimentación escolar, me llamó mucho la atención porque siempre llegaba con el refrigerio pues que le daban en el colegio. En su momento la niña tenía 5 años, ¿sí? Y llegaba y me decía, tía, ¿quieres lo que me dieron en el colegio? Y yo, venga, pero usted ¿por qué no se lo está comiendo? ¿Qué es lo que está pasando? Y me dice, no, es que no quiero, simplemente quedaba allí. Pero cuando uno probaba el alimento que le estaban dando, pues la bebida, digamos que tenía cuando era leche, ya unas condiciones que no eran como muy óptimas a nivel sensorial, ya se le notaba acidez, incluso en algún momento la fecha de vencimiento ya estaba pasada. Entonces tenemos que cuestionarnos acerca de estas condiciones, de cómo son esas preferencias para en realidad
poder dar pasos en el tema de seguridad alimentaria. Y cuando me entregaba las galletitas, que fue algo que me impactó mucho, eran unas galletitas que sabían a soya, entonces uno parte de que de pronto eran galletas para poder, digamos, manejar estas deficiencias de proteína, pero la niña tenía 5 años, estaba mudando dientes, de hecho estaba sin un dientecito, y cuando iba a morder la galleta, pues era una galleta que era muy dura. Entonces, pues así ella se quisiera comer la galleta, no cumplía con esas condiciones para ella poder consumirla. ¿Por qué? Por esa etapa, por esa edad en la que estaba, que no tenía las condiciones para poder morder una galleta tan dura. Entonces tenemos que cuidar como todos esos aspectos que son tan sutiles y delicados para poder construir este concepto de seguridad alimentaria y llevarlo a su cumplimiento, ¿cierto? Otra de las definiciones que se establecía en el COMPE 113, que es el de seguridad alimentaria para Colombia, coincide con la definición que citaba la autora anterior, ¿cierto? Entonces hablamos del acceso, hablamos del consumo oportuno y permanente, y hablamos de calidad, inocuidad y su utilización biológica. Y aquí el llamado a la reflexión es en cuanto a en qué condiciones nos encontramos en nuestro país para dar cumplimiento a todo lo que está establecido en los lineamientos de seguridad alimentaria, porque cuando hablamos del acceso, pues si nos comparamos con otros países, hay unos interrogantes grandes, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que no todos tenemos esa capacidad de acceder a lo que son los alimentos. No yendo muy lejos, pues por decir, en Medellín y su área metropolitana, observamos que hay personas que no pueden acceder al alimento, incluso hay personas que madrugan 3, 4 de la mañana a las centrales de abasto a mirar qué queda de los camiones de descarga para poder organizar su canasta, ¿sí? En muchas ocasiones el acceso a la alimentación es muy limitado y fuera de eso no tienen la cantidad suficiente de nutrientes sumado a esas condiciones de inocuidad y calidad, que en realidad están bastante cuestionadas. ¿Por qué? Porque no estamos garantizando que el alimento sea seguro para el consumo, que no vaya a afectar la salud de las personas. Entonces, también en cuanto a su utilización biológica, debemos cuestionarnos desde las ciencias de los alimentos. ¿Qué tanto estamos midiendo ese aprovechamiento biológico? Porque muchas veces nos motivamos a generar alimentos que se están necesitando en la población, revisamos las tablas de deficiencias nutricionales a nivel nacional y empezamos a formular que es que hay deficiencia en zinc, que hay deficiencias a nivel proteico, en fin. Entonces vamos diseñando y vamos formulando un alimento que tiene esas condiciones de fortificar, de enriquecer en esas deficiencias nutricionales, tratando de dar pues como una respuesta a esa necesidad. Pero hay un gran vacío entre lo que estamos formulando y la medición de la utilización biológica de esos compuestos que estamos adicionando, de esos aditivos que estamos agregando en el alimento y de cómo está siendo utilizado por el organismo. Entonces hay una gran brecha en ese sentido que debemos trabajar y en la cual debemos profundizar, que es uno de los cuestionamientos que nos debemos hacer, qué estamos haciendo en el país para poder hacer esa medición de la utilización biológica, el aprovechamiento biológico de los alimentos que estamos desarrollando. Así tenemos también una definición de la FAO que va pues como muy afín con la que tenemos establecida a nivel de nuestro COMPE 103. Entonces en ese orden de ideas, centrándonos ya en lo que es la parte de inocuidad alimentaria, hay que establecer, digamos, esa forma en que estamos haciendo el seguimiento a la inocuidad. ¿Qué viene siendo esa inocuidad alimentaria? Y cómo podemos llegar a garantizarla desde las cadenas productivas. No se nos puede olvidar entonces que hay algunos aspectos de la seguridad alimentaria que debemos de considerar. Desde los derechos fundamentales, es importante que las personas no padezcan hambre. Aquí en nuestro país es casi que noticia del día a día el escuchar que hay en diferentes poblaciones las personas están padeciendo hambre. Entonces, ¿cómo vamos a dar solución? Sabemos que
Colombia está catalogada como de las principales despensas de América, pero aún así no hemos logrado que nuestra población no padezca hambre. Entonces, uno ve allí como una contrariedad bastante preocupante y en la que debemos actuar, porque si bien se han hecho esfuerzos, pero tenemos que ir como al fondo del asunto a ver qué está sucediendo, ¿sí? De igual forma, debemos de garantizarle a la población el poder acceder a una canasta básica. En algunos jardines donde hemos hecho, en algunos colegios donde hemos hecho como parte investigativa, a veces los niños con su inocencia llegan y le dicen a uno, no, yo ya desayuné, ¿qué desayuno hoy? Una taza de agua de panela, ¿sí? Y pues afortunadamente existe el agua de panela, ¿cierto? Para que el niño al menos tenga una fuente de carbohidratos, pero queda uno altamente preocupado porque esa persona, esa familia, ese hogar, no está accediendo a una alimentación digna y a una alimentación que garantice todo lo que son sus requerimientos nutricionales, ¿sí? De igual forma, hay que tener en cuenta de que los estilos de vida sean adecuados para los diferentes niveles y rangos de la población que tenemos, y ahí hago hincapié también en todo lo que son nuestros adultos mayores. Desafortunadamente, a veces no les insistimos, no les garantizamos esa alimentación que sea saludable, que sea suficiente y que sea adecuada. Entonces, en ese marco de la seguridad alimentaria y nutricional, hay un eje central que tiene que ver precisamente con esa inocuidad y con esa calidad del alimento, entendiéndose que la inocuidad es esa garantía de que no vamos a causar daños en la salud, ¿sí? Entonces, desde seguridad alimentaria, a nivel de acceso económico, podemos mirar lo que es la disponibilidad y lo que es el acceso. Y a nivel nutricional es importante que reevaluemos todo lo que es ese consumo y lo que es el aprovechamiento biológico, en donde hay que trabajar bastante. Si miramos entonces una de las definiciones de inocuidad, estamos hablando de que hay que garantizar de que el alimento no va a hacer daño a esa salud del consumidor, ¿sí? Y cuando hablamos de no hacer daño a la salud del consumidor, entonces estamos hablando de que hay varios actores a lo largo de la cadena que debemos garantizar esa protección a un bien tan importante como es la salud pública. Y allí, adicional a esto, ideal es agregar un valor, ¿cierto? Y agregar en la cadena de valor para que en realidad se pueda mantener la inocuidad del producto y así poder llegar a lo que es la seguridad alimentaria. Si revisamos otra de las definiciones que me pareció que es como interesante, ya hablamos de todas las condiciones y medidas que garanticen que se va a proteger y no se va a afectar la salud del consumidor. Y allí hablamos entonces desde la producción primaria, ¿cierto? Es decir, desde donde se están generando nuestras materias primas, pasando por lo que es la industrialización o la producción de alimentos, luego al almacenamiento, distribución y preparación, ¿cierto? Entonces estaríamos hablando de que a lo largo de la cadena hay que garantizar que no vamos a estar contaminando el alimento, y allí nos tenemos que detener un poco a reflexionar desde lo que es la producción primaria, cómo se está manejando el tema de inocuidad. Observamos que día a día se utilizan diferentes pesticidas, se utilizan diferentes agentes para nutrición de suelo que no son tan inocuos como parecen y que tienen un efecto residual a nivel del alimento. Y ahí es donde observamos una brecha entre lo que se está exigiendo a nivel normativo y entre lo que se está cumpliendo a nivel de producción primaria de materias primas, incluso de la confiabilidad de las evaluaciones y análisis que estamos haciendo para todas estas materias primas y productos. En la trazabilidad, cuando hacemos el seguimiento al alimento, vemos unas grandes falencias que tienen que ver desde el análisis mismo de las materias primas, desde lo que es el control del proveedor, o sea, cuáles son los controles que estamos haciendo a nuestros proveedores, qué estamos exigiendo, cuáles son esas garantías de que esa materia prima no viene contaminada.
Si revisamos a nivel de la producción de alimentos, estaríamos hablando de que alrededor de un 80% de la producción nacional de alimentos está generada por la mediana y la pequeña empresa, ¿sí? Y ahí es donde tenemos que cuestionarnos sobre cuáles son esas condiciones y capacidades de la mediana y la pequeña empresa para hacer estos análisis, para garantizar esas condiciones de las materias primas. Y ahí debemos hacer una gran reflexión como profesionales del área de alimentos. Cuando estamos en estas empresas, ¿qué estamos exigiendo? Si estamos controlando, no estamos controlando, nos hacemos los de la vista gorda, o sea, ¿qué está pasando allí? De igual forma, una de las definiciones del Ministerio de Salud publicada ahorita, 2020, va en la misma línea. Ahora, si somos agricultores, si somos procesadores, si somos transportadores, si somos comerciantes, si somos consumidores, es responsabilidad de nosotros el aportar a lo que es la inocuidad del alimento. Me llamó mucho la atención esta definición del saliente director general de la FAO, ¿sí? Porque todos estamos involucrados. Le adicioné a la definición que él dio, que me pareció bastante interesante, involucrar el gobierno, las autoridades sanitarias y la academia, porque es responsabilidad de todos el entrar a mirar de qué manera podemos garantizar la inocuidad alimentaria para que pueda existir seguridad, ¿sí? Y es una de las reflexiones, o sea, ¿qué estamos haciendo desde cada uno de los ejes que se tienen a lo largo de la cadena? ¿Cómo estamos participando? ¿Y qué controles se están llevando para poder tener inocuidad alimentaria, para poder producir alimentos seguros? Estos son algunos datos que me he encontrado y que son un poco alarmantes con respecto a qué se está presentando, ¿cierto? La Organización Mundial de la Salud habla de que 1 de cada 10 personas en el mundo se enferma después de comer un alimento contaminado. Entonces, ¿qué estamos haciendo por la prevención? 420.000 muertes precisamente por afectación a la inocuidad. 40% de los niños menores de 5 años padecen enfermedades transmitidas por alimentos. Entonces, esta información nos tiene que preocupar, nos tiene que alarmar, nos tiene que decir y llevar a la reflexión de qué estamos haciendo en materia de inocuidad alimentaria. Ahora bien, hay en algunos países donde se encuentran mucho más avanzados en lo que es la temática de construcción de información para poder garantizar inocuidad, donde se han hecho investigaciones más a profundidad, donde se ha educado, se ha capacitado en materia de inocuidad, ¿sí? Entonces, importante esta, digamos, fecha que se fijó como celebración a nivel mundial del Día de la Inocuidad, ¿sí? Que pues este año y el año pasado, que fue pues cuando se instauró esta fecha, lo que pretende precisamente es que se divulgue información acerca de lo que es la inocuidad alimentaria y de que hagamos un ejercicio juicioso y reflexivo acerca de cómo estamos abordando la inocuidad, cómo lo estamos llevando a cabo en cada uno de los países, de las empresas, cómo nos estamos enfocando como consumidores en conocer un poco más de la inocuidad. Si usted es consumidor, ¿qué tanto está leyendo la etiqueta de un alimento y qué tanta información le da la etiqueta del alimento? Y tenemos que dejar de un lado todos aquellos dichos de que la candela mata todo, de que no le voy a dar gusto al diablo, de que péguele si ya tenemos estómago de gamín. No, hay que ir mucho más allá, porque la salud pública se está viendo afectada precisamente por todas estas condiciones de alimentación. Entonces, la idea es ir un poco más allá y conocer que esta fecha ya está instaurada y que debemos de ser responsables con todo lo que es las actividades que estamos desarrollando desde los diferentes ejes para poder llevar la salud de las personas a un buen término y mantener la inocuidad de los alimentos. Hay un aspecto importante que está en la definición del complejo 103, es cierto, nos habla
de lo que es precisamente no afectar la salud y disminuir los riesgos, y específicamente se cita el biológico, el físico o el químico. Allí también hay que hacer, digamos, como un aporte, porque es que ya también tenemos todos los riesgos de alimentos que se están generando por la irradiación de los mismos. Si bien es cierto que aquí en Colombia no hemos incursionado mucho en todo lo que es la parte de irradiación de alimentos, pero en otros países sí, y desde hace muchísimo tiempo. De hecho, la normativa CODES para alimentos irradiados está desde el año 83, ¿cierto? Y nosotros en la construcción de este concepto de inocuidad alimentaria, desde el año 2007 no incluimos ese tipo de peligros, pero a nosotros constantemente nos están entrando al país alimentos irradiados, como el ajo, ¿cierto? Entonces, ¿dónde están los controles que estamos ejerciendo sobre estos tipos de alimentos irradiados? ¿Qué ejercicio estamos haciendo? ¿Qué investigaciones hay en el país? De los científicos e investigadores, ¿cuántos estamos dedicados a trabajar en el tema de inocuidad? Porque ahorita, pues, en una de las preguntas que le hacían a Jonathan, que es muy interesante, vemos que hay información que falta para poder trabajar todo lo que es la caracterización del riesgo en los alimentos, ¿sí? Entonces, cuando vamos a hacer un ejercicio juicioso de lo que es la evaluación de riesgo, vemos que hay información que nos está faltando, que está pendiente de construir, y ahí es donde tenemos que hacer un trabajo fuerte a nivel de todas las instituciones. Entrando un poquito con los antecedentes, hacia el año 83, se planteó una reunión en Ginebra, Suiza, donde lo que se pretendía precisamente era revisar de qué forma se iba a construir la metodología para todo lo que es el análisis de riesgo, ¿cierto? Para el año 95 se hizo reunión, ¿cierto? Y se tuvo, pues, en la construcción del informe de cómo estaban en cuanto a la evaluación de riesgo, que involucraba la evaluación y el análisis de riesgo. Y para el 99 entonces ya se genera un plan de acción sobre todo lo que es el análisis de riesgos de inocuidad en alimentos. Y necesariamente cuando hablamos del análisis de riesgos, el análisis de la inocuidad del alimento, entonces debemos tener dos conceptos claros, lo que es el peligro y lo que es el riesgo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del peligro, estamos hablando de cualquier agente físico, químico, biológico o de radiación que presente el alimento, que pueda afectar la salud del consumidor. Y cuando hablamos del riesgo, es la probabilidad de ocurrencia del peligro, que es mucha de la información que falta por construir a nivel de muchos países de América, ¿sí? Porque cuando en las empresas estamos haciendo precisamente la matriz para la construcción y evaluación de los riesgos, hay información que falta. Algo tan sencillo como cuando estamos revisando una evaluación de riesgo para un filete de pescado. Y usted va a mirar la gravedad de que quede una espina, por decir que un filete de trucha en un pescado, y va a buscar información acerca de cuántas personas en el país se han visto afectadas en su salud por la ingesta de una espina de pescado. Y no hay información, ¿cierto? De hecho, cuando hablamos de todo lo que es la parte de evaluación de riesgo, nos centramos siempre en lo que es esos peligros biológicos más que todo. Obviamente, pues a nivel mundial los peligros biológicos son los que más han afectado la salud pública, han generado muertes, pero también tenemos que hacer estas evaluaciones a nivel de los riesgos físicos, ¿cierto? Y de los peligros que están allí involucrados. Entonces hay que trabajarle bastante como a esta información, a la construcción, ¿cierto? Del material con que poder hacer estas evaluaciones de riesgo que sean confiables, que sean basadas en la evidencia y que sean basadas en la información. Entonces, cuando hablamos de todos estos peligros, hay que considerar lo que son esos factores intrínsecos del alimento, o sea, cuál es su composición, cuáles son esos elementos constitutivos del alimento que son inherentes a él, ¿cierto? Y hay que revisar también cuáles son esos factores intrínsecos. Es decir, cómo estamos haciendo la producción, qué modelo de manejo del alimento estamos haciendo, qué aditivos estamos agregando, qué tratamientos térmicos estamos manejando
y qué forma de envasado también para poder generar ese producto terminado. Y allí debemos de hacer también una reflexión importante, y es acerca de los estudios que estamos haciendo basados en los alimentos, en la forma de elaboración, en la forma de producción, no solamente desde lo que son las cadenas productivas industrializadas, sino pues también, y eso se ha hablado pues mucho últimamente, de la producción artesanal entre comillas, porque ya lo habíamos hablado de pronto en otros espacios. Hay que partir del concepto de lo que es artesanal, no es artesanal, y hay que construir precisamente la definición. ¿Por qué? Porque no podemos descuidar todo lo que es información de la elaboración de los alimentos ancestrales y cómo estamos protegiendo la elaboración de esos alimentos ancestrales, porque allí se pone en riesgo lo que es el perder toda esa información a nivel de la historia de la alimentación, a nivel de las condiciones de preparación de alimentos. Entonces ahí llegamos como a un punto de quiebre muy interesante y muy bonito, ¿cierto? Porque el hecho de que sea artesanal no quiere decir de que tenga derecho a afectar la inocuidad, ¿cierto? Al igual que los lineamientos normativos no pueden violentar ni coartar las formas de preparación y elaboración que tenemos de los alimentos desde lo cultural y lo ancestral. Y ese punto de quiebre debe llegar a un equilibrio, y es donde todos los actores de la cadena debemos participar para precisamente poder buscar la forma de que se mantenga esa cultura en la elaboración de los alimentos, de que no perdamos ese patrimonio que se tiene en cuanto a la información de los alimentos ancestrales, y que se proteja la salud del consumidor. Es interesante que hagamos esa reflexión y de que busquemos ese punto de encuentro. Entonces, en cuanto a los peligros, podemos encontrar lo que son los peligros físicos, los peligros químicos, y hago la acotación de que los peligros físicos no son variables físicas, porque a veces en publicaciones me he encontrado como peligro físico la temperatura, pero en realidad la temperatura es una variable física que me lleva a la ocurrencia de un peligro biológico. Entonces hay que hacer como esa salvedad y esas aclaraciones. Con respecto a los peligros químicos, pues hay toda una gran gama de peligros que pueden afectar la inocuidad, que pueden afectar también la calidad del alimento, ¿sí? Desde la producción primaria, pasando por industrialización, transporte y comercialización, hasta cuando llegamos a la meta. A nivel de biológicos, pues ya bien conocidos, y los peligros de radiación, que es importante que los contemplemos cuando estamos haciendo esta evaluación, y de revisar desde la importación de alimentos si tienen algún tipo de peligro asociado a la radiación. Partiendo entonces de esta caracterización del peligro y estos antecedentes del peligro, tenemos que irnos hacia lo que es el análisis del riesgo, que tiene unos componentes muy interesantes desde la evaluación, la gestión y la comunicación. A nivel de la evaluación, entonces, ¿qué debemos hacer? Primero que todo, identificar el peligro, y observamos que muchas veces cuando estamos haciendo precisamente el análisis, no hay claridad en las industrias ni en los procesos de cómo identificamos el peligro. Recordemos que cuando estamos haciendo la identificación de peligro nos vamos a hacerlo etapa por etapa y no nos llevamos a pasear el peligro por todas las etapas, ¿sí? El análisis se debe hacer enfocado en cada etapa, y esa etapa, qué peligro me involucra en el proceso, ¿sí? Ya teniendo esa identificación del peligro, entonces hacemos una caracterización de este mismo, donde revisamos todo lo que es la gravedad y la severidad para poder decir cuál es ese nivel, ¿sí? Y pasar a lo que es ya la evaluación del riesgo como tal, cuál es la condición específica en la empresa. Ese riesgo, ¿cómo se presenta? ¿Con qué frecuencia? Si yo voy a plantear entonces las acciones para poder controlar ese peligro, ¿qué tan eficiente está siendo la solución y las medidas preventivas que yo estoy aportando para poderlo controlar? Hay que hacer la validación de esas medidas que estamos tomando, ¿sí? Y hay que hacer monitoreos, hay que hacer seguimientos, hay que hacer revisiones. Recordemos que la validación viene siendo esa condición en la que yo
hago un seguimiento para demostrar que esa medida que yo tomé sí sirve, ¿cierto? Y si está cumpliendo. Cuando hablamos del programa de limpieza y desinfección, si yo hago una verificación, entonces estoy haciendo el seguimiento específico a eso que dije que iba a hacer. Es decir, estoy haciendo la medición de las concentraciones, de que sí se haya hecho, de que se haya hecho correctamente. Eso sería la verificación. Pero cuando me voy a la validación es demostrar que esa concentración, ese procedimiento de limpieza y todas esas condiciones sí me están cumpliendo para lo que yo las diseñé. Y ahí es donde hablamos de la validación, ¿sí? No es solo la medición como erróneamente lo conceptuamos, de que sí, vea, es que yo todos los días estoy haciendo la verificación de la concentración y vea que se está dando, entonces ya está validado. O vea que yo estoy validando porque estoy haciendo tantas mediciones semanales, ¿sí? Pero hay que ir más allá, es demostrar que sí se está cumpliendo para lo que se diseñó con ese programa. Y tenemos la comunicación de riesgo, que es importante establecer pues como esos canales de comunicación. De hecho, en muchas de las empresas detectamos falencias con respecto a precisamente lo que es ese programa de trazabilidad, esa secuencia de trazabilidad, lo que es la recogida del producto, acerca de cómo hacemos nuestros ensayos para mirar que el programa en realidad sí esté dando respuesta, ¿sí? Y no tenemos mucha necesidad en cómo comunicamos el riesgo. Hay que establecer en ese procedimiento claramente cuáles son esos canales de comunicación y cómo estamos desarrollando esa comunicación del riesgo para hacer una recogida de productos. Es una de las grandes necesidades que hay, todo lo que son los sistemas de trazabilidad y los sistemas de recogida de productos para nuestro país. Entonces, hay diferentes modelos y hay diferentes tipos de matriz de riesgo, ¿cierto? Donde finalmente lo que tenemos que hacer es poder identificar en la construcción de esa matriz de riesgo, si estamos hablando de un punto de control, si estamos hablando de un punto de control crítico, o si en realidad el riesgo que se tiene de inocuidad es bajo o incluso insignificante, ¿cierto? Entonces, cuando hacemos el ejercicio de construcción de estas matrices de riesgo, pues podemos hablar de que en la zona roja que ustedes ven acá en la tabla, ¿cierto? Estamos hablando de lo que son los puntos de control crítico, ¿cierto? Y cuando hacemos el análisis de peligros, yo en una etapa puedo tener varios peligros, pero puede que la etapa me convierta en una etapa de punto de control crítico específicamente por un peligro, ¿sí? A pesar de que tengo caracterizado físico, químico y biológico, uno puede ser el que me esté generando que esa etapa se me convierta en un PCC. Igual cuando ya estamos en el amarillo hablamos de los puntos de control y por último ya tenemos lo que son riesgos bajos o insignificantes, ¿cierto? Y en ese orden de ideas entonces tenemos que analizar muy bien desde la contaminación del alimento, desde la afectación a la inocuidad, cómo se nos están clasificando estas afectaciones, ¿cierto? Yo puedo tener una afectación en calidad y en inocuidad y están clasificadas como afectaciones no intencionales, ¿cierto? Al igual que tenemos ya afectaciones intencionales, ¿cierto? Y ahí es donde hablamos de lo que es, y ahí es donde estamos hablando entonces de lo que es ese riesgo que se puede generar desde la inocuidad, que afecta directamente la salud, o desde la calidad, que no necesariamente nos está afectando la inocuidad, sino algunas condiciones que tienen que ver precisamente con la presentación del producto o con algunas condiciones organolépticas. Ya cuando hablamos del fraude alimentario, estamos hablando de motivaciones que tienen que ver con el beneficio económico que quiere obtener el productor, ¿cierto? Y cuando hablamos también de manera intencional, la defensa alimentaria, que estaría enfocada ya a motivaciones que tienen que ver con toda la intencionalidad de causar daño en la salud pública. Entonces, estos 4 ejes están trabajando ahora en la construcción de todo lo que son los programas de inocuidad a nivel de las industrias, ¿sí? Y allí pues me detengo en la propuesta que se tiene desde la ley FISMA, ¿sí? Que es una ley que salió pues actualizada ahorita el 4 de julio de 2012 y que apenas en año 2016 es que estamos empezando como a ver las exigencias, a pesar de que se planteó toda la parte de modernización desde el 2012,
solo hasta 2016 es que se están empezando a hacer las exigencias, y allí tenemos que hacer una salvedad entre lo que es el HACCP y el HARCP, ¿cierto? Que tiene que ver ya con los controles preventivos. En HACCP hablamos de todo lo que es esa caracterización e identificación del peligro, pero ya que nos está incluyendo todo lo que es la ley TISMA, la ley de modernización, nos está exigiendo hacer toda la parte de controles preventivos de los peligros identificados. También nos condiciona que tengamos un PSQI, que es la persona capacitada para hacer toda la parte de implementación, verificación y dar respuesta ante las auditorías que se tienen a nivel de la FDA, ¿cierto? Entonces allí hay una serie de condiciones que son interesantes desde cuando estamos trabajando el sistema HACCP o cuando estamos trabajando todo lo que es este estándar de modernización. Y necesariamente tenemos que entrar a hablar de todo lo que es la evaluación de riesgos. Si bien es cierto que en HACCP muchas veces trabajamos más que todo era con un árbol de decisiones donde estábamos estableciendo la etapa que era PDC, acá ya estamos involucrando nuevos elementos y estamos hablando de todo lo que es esta información que tiene que ver con los controles preventivos, y de hecho pues hay una serie de manuales y de guías que se tienen para poder generar todo lo que es el programa de controles preventivos basado en lo que es el análisis de riesgo. Algunos casos que son pues como interesantes, este que ocurrió hace 4 días, ¿cierto? Uno a veces se pregunta cuando ve la noticia, dice, ¿qué está pasando? ¿Sí? ¿Cómo estamos haciendo el control de calidad? ¿Cómo estamos manejando la trazabilidad? ¿Sí? O sea, estamos permitiendo que nuestra población infantil consuma alimentos que pueden ser potencialmente no inocuos, y no porque sea carne de caballo, ¿cierto? Porque aquí en Colombia está aprobado el consumo de carne de caballo. Lo malo es que primero no se está informando a la población que es carne de caballo, y segundo, pues de acuerdo al reporte, vemos que es un producto potencialmente no inocuo, ¿sí? Porque eran vacas viejas las que se tenían allí, porque la carne no tenía un olor ni una condición de textura aceptable, ¿cierto? Y allí pues se desencadenan una serie de peligros biológicos que pueden presentarse. Entonces, si nos cuestionamos desde toda la cadena, o sea, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué se están presentando estas situaciones? ¿Dónde está la parte de vigilancia? ¿Dónde está el ingeniero de alimentos? ¿Dónde está el consumidor? Ya no nos estamos quejando por lo que consumimos. Y pienso yo que es un... A mí me gustaría que con los otros panelistas, mientras ella se va, digamos, se puede volver a conectar, me gusta mucho una pregunta que está por parte de nuestros participantes de nuestra audiencia, del profesor Oscar Manrique, la quiero leer, me parece muy pertinente, y dice, ¿cómo podríamos desde la academia minimizar esa brecha que día a día se amplía entre la implementación de normativa y VC en la producción de alimentos culturalmente tradicionales? Me gustaría escuchar a nuestros invitados del INVIMA, porque de verdad yo también soy investigadora de alimentos tradicionales y digamos que hay como una disyuntiva entre cómo vamos a hacer para preservar digamos ese patrimonio culinario, pero al mismo tiempo asegurar lo que Maureen nos está invitando a reflexionar desde la inocuidad. ¿Creen ustedes que deberíamos desarrollar una normativa más, digamos, que responda más a estas necesidades que pueden tener los alimentos tradicionales? Bueno, ese es un tema bastante álgido. Realmente en este momento, pues el INVIMA no es quien da las normas las da el Ministerio de Salud. Y sí hay algunas iniciativas para la revisión de algunos productos artesanales, pero hasta que esas directivas, esas directrices no estén dadas, seguimos trabajando con lo que hay. Con lo que hay es que no hay ninguna excepción para la norma
con el hecho de decir que es artesanal o que no lo es. Entonces, hoy en día, hoy 2 de octubre del 2020, nos tenemos que regir con lo que hay, con la legislación sanitaria que tenemos. Igual, como les decía, sí se están haciendo algunas evaluaciones en cervezas artesanales, pero pues hasta ahora no se ha concretado. Esperemos a ver qué lineamiento da el Ministerio de Salud, y ojalá pues la academia pudiera acompañarlos, y sean ellos pues quienes nos den los lineamientos respectivos. Bien, yo quiero seguir dando la palabra pues a Maureen para que termine su presentación, pero eso que acabas de decir me gustaría que antes de que termine nuestro encuentro lo discutiéramos un poco más adelante, Maureen. Gracias, Karina. Muy bien, entonces hay que hacer ese ejercicio de reflexión, ¿cierto? No es el único caso, ya ese ocurrió hace 4 días, pero si ustedes hacen una búsqueda de todos los incidentes alimentarios, de todas las intoxicaciones alimentarias que se van presentando, eso nos tiene que decir algo, nos tiene que mostrar las falencias que tenemos a lo largo de la cadena, de cómo estamos elaborando los alimentos, de cómo los estamos cuidando y de qué estamos haciendo por la protección de la salud pública, ¿cierto? Esta es una situación del día a día, esta es una situación cotidiana. Entonces, importante que reflexionemos sobre estas condiciones y que planteemos varias de las acciones, o sea, que estamos generando desde los diferentes ejes para proteger la inocuidad en alimentos, ¿sí? ¿Qué estamos generando en todos los programas de prevención y de control de todos estos peligros? ¿Cómo estamos aportando a la trazabilidad de los alimentos? Ya hay estudios serios y juiciosos de por qué ese abismo tan grande para el manejo de la trazabilidad, y tenemos que partir del planteamiento de lo que son las políticas públicas, de cómo se está involucrando a los diferentes actores para la construcción colectiva de estas medidas y de estos mecanismos, ¿cierto? Incluso es bien interesante cuando hacemos reuniones en donde se encuentran la autoridad sanitaria, los legisladores, los consumidores, los productores, porque se pueden visionar acciones muy interesantes, pero falta crear más espacios de este tipo. Igual pues desde la competencia técnica muchas veces se encuentra que la norma exige un análisis X, pero no hay laboratorios que hagan ese análisis X que se está exigiendo en el país. ¿Cuáles son los costos para las empresas? ¿Qué podemos hacer para solucionar el problema? ¿Cómo estamos dando una respuesta a esas necesidades? Digamos que en una de las experiencias que tuvimos en la investigación quedamos como bastante consternados porque al no hacer seguimiento de una muestra que se tiene de una concentración X conocida y al remitirla a diferentes laboratorios que están acreditados, nos muestran la variabilidad de los resultados que nos encontramos. Entonces queda uno como preocupado. O sea, si están acreditados, ¿qué está sucediendo? ¿Cómo se están haciendo las mediciones? Digamos que son los resultados en los que nos vamos a basar para tomar decisiones. Entonces hay un interrogante, un cuestionamiento grande, ¿sí? Debemos de mirar qué está pasando y cómo lo podemos solucionar. De igual forma, hay que trabajar, como bien lo decía el conferencista, con respecto a todo lo que es el aporte de la regulación, que no están, porque no todo en el país está hecho. Falta mucho trabajo, falta mucho apoyo, falta mucha investigación en diferentes ejes, por decir en los ancestrales, o sea, dónde estamos levantando la información de cómo se hacen estos productos, cómo estamos aportando a todo lo que es ese modelo de inspección, vigilancia y control para no violentar todos esos procesos de elaboración de alimentos ancestrales y garantizar la inocuidad, ¿sí? De igual forma, pues debemos de generar todo lo que son estas acciones, y ahí entra muy interesante lo que es el apoyo de la ciudadanía. O sea, si somos consumidores, estamos poniendo a la luz pública lo que son los alimentos potencialmente no inocuos, o simplemente vamos donde el médico no hace el reporte porque es que solo tiene 15 minutos para la consulta y solo el reporte le demora 20 minutos,
y nosotros como consumidores nos quedamos en una actitud pasiva de que, sí, no, eso simplemente es una diarrea y ya, pero no, se me pasa, ¿sí? O sea, tenemos que ir mucho más allá y cuestionarnos acerca de todos estos aspectos y de cómo estamos nosotros desde la academia también aportando a todo lo que es la formación, esa educación, esa investigación en materia de inocuidad de los alimentos. Entonces hay algunas acciones que son interesantes para poder evitar las afectaciones de la salud pública y para garantizar esa inocuidad y por ende la seguridad. De estas pues, condiciones de producción primaria, entonces hay diferentes aspectos, desde cómo estamos manejando todo lo que son esos insumos para la producción primaria. Hay en fincas muchas veces que uno visita para hacer diagnósticos en la parte de buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas lecheras o buenas prácticas ganaderas en el ejercicio de la docencia con los estudiantes, y hemos encontrado muchos frutos vencidos, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, no se está capacitando, no se está educando, también hay una condición como de aversión hacia cumplir todo lo que son estas garantías para facilitar la inocuidad, ¿sí? A veces nos pasamos muy por encima las exigencias y decimos, no, es que la autoridad sanitaria molesta mucho o los auditores molestan mucho, pero no tenemos una conciencia de que lo que se busca precisamente es proteger la salud pública. En las empresas y plantas de producción no tenemos claridad de cómo usar los aditivos. Incluso la norma misma a veces nos lleva a cuestionar. Por decir, en el caso de investigación que desarrollamos en el tema de conservantes, nos damos a la tarea pues como de revisar las equivalencias en estas concentraciones de conservantes a nivel de los ácidos y las sales, y vemos que la parte del manejo de la molalidad del producto y de las moléculas que están allí relacionadas no son las mismas las de los ácidos para las sales, y por lo tanto no podemos decir simplemente utiliza tantas partes por millón sea el ácido o la sal, porque la relación molecular que se tiene para acción en el alimento no va a ser la misma. Entonces son aportes que podemos hacer desde la investigación a todas estas condiciones, desde cómo estamos haciendo el etiquetado, a veces no tenemos claridad en el etiquetado, entonces nos falta mucha educación, mucha capacitación, y lo que hablábamos ahora es de la biodisponibilidad. A nivel de la comercialización, entonces también hay que cuidar muchos aspectos, entre estos todo lo que es el manejo de cadena de frío, cómo estamos manipulando el alimento, si estamos verificando los lotes, las fechas de vencimiento, al igual que el manejo que se hace desde el hogar con respecto a las preparaciones. Muchas veces no nos damos a la tarea de revisar las fechas de vencimiento, realizamos la compra de alimentos de una forma inadecuada, empezamos por la carne, por los productos refrigerados, y nos vamos a recorrer el supermercado todo el día y pasadas 2, 3, 4 horas, entonces ya nos vamos para la casa, y eso puede afectar precisamente la propagación de nuestro organismo genético, ¿sí? Básicamente entonces es invitarlos a la reflexión sobre qué acciones estamos dispuestos a aportar para poder tener alimentos inocuos y seguros. Muchas gracias. Muy bien, un agradecimiento a todos los panelistas, a Maureen por su charla que es más reflexiva. A mí me gustaría pues como también, digamos, plantearle una pregunta a todos los panelistas, y es, ¿qué creen ustedes que debemos de trabajar en este tiempo de pandemia y en esta crisis sanitaria que estamos viviendo, cuando hay una expectativa tan grande con respecto al desarrollo del agro, ¿sí? Como una de las salidas para poder, digamos, agilizar esos procesos de reactivación económica y de creación de nuevas empresas de alimentos en nuestro país? Quiero hacerles esta pregunta y contextualizarles que siento que, bueno, yo como profesional, que hay muchos alimentos todavía que son importados, y como bien lo decía Maureen, nosotros como país somos una despensa de alimentos, pero a la hora de la transformación hay un gran vacío, ¿sí? Digamos, una necesidad que está muy identificada y muy sentida. Y bueno, si unimos estas necesidades con lo que ustedes están planteando y pudiéramos resumir, ¿qué creen ustedes que deberíamos de hacer todos los profesionales de alimentos? Les doy la palabra.
Hola, nuestros panelistas todavía están por ahí. Sí, mira, lo que pasa es que pues es un tema bastante complejo. Finalmente, pues esta pandemia nos ha reconvertido a todos en muchas cosas. El INVIMA ha estado en un proceso de transformación tecnológica. Antes de la pandemia, pues se hacían los trámites en su mayoría de forma presencial. Estamos hoy en día ya en forma virtual todos. Estamos tratando de agilizar esos procesos y yo creo que el futuro sí es que los trámites para la obtención de las autorizaciones de comercialización se hagan de forma virtual. Lo que pasa es que es un cambio normativo que, pues, como les decía anteriormente, la competencia del cambio normativo es del Ministerio de Salud. Pienso que la academia de pronto puede tener una presión o una injerencia un poco más efectiva frente a ellos, dándole las propuestas que se requieren para que se den esos cambios normativos. Pues básicamente eso en cuanto al alcance nuestro en el INVIMA acá en el GTT. Hemos tratado de agilizar los trámites de forma virtual y eso es lo que hemos podido hacer en este momento. Karina, también pues digamos que desde nuestro quehacer hay varias reflexiones para tener en cuenta, ¿cierto? Porque un aspecto importante tiene que ver con la capacitación, con todo el apoyo que se puede hacer desde la formulación misma de proyectos para el desarrollo de todos estos empresarios, ¿sí? Incluso en la experiencia que hemos tenido con el sector productor de arepas, muchas veces identificamos que a veces se afecta la inocuidad del producto, no con una intencionalidad ni de manera voluntaria, sino que es por desconocimiento. Entonces, desde la educación tenemos muchas cosas que hacer para poder apoyar a todos estos productores y para poder apoyar estos proyectos de desarrollo y que sean proyectos viables, proyectos sostenibles en el tiempo, porque de verdad que para todo lo que es esta reactivación económica que se plantea, se requiere mucho el apoyo y la interdisciplinariedad para que se puedan reactivar todos los sectores. Muy bien, me encanta esa última reflexión que creo que es muy concluyente de esta jornada académica que hemos tenido alrededor de un tema tan interesante. Bueno, ya están siendo las 12 en punto y con un uso muy eficiente del tiempo, agradecerle nuevamente a nuestros panelistas por haber compartido todo su conocimiento y su disposición y reflexiones y contribuir a esta jornada de celebración de los 105 años de nuestra Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias. Un agradecimiento también para toda nuestra audiencia, los espectadores que estuvieron escuchando nuestra información, esta charla. Vuelvo y les reitero, ya digamos a nivel interno los organizadores van a buscar los canales para quienes deseen acceder a la información contenida en la grabación, pues puedan, digamos, tenerla. Muchas gracias a todos y bueno, una feliz resto de día. Muchas gracias, Karen, y muchas gracias a todos por la